Un versículo cortito, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Job 10, versículo 8, me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Vamos a leer este. Señor, te damos gloria, te damos gracias por tu palabra, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hable, todo lo que diga sea para bendición, sea para edificación. Señor, en el nombre de Jesús, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, pueda ser de bendición y que podamos disfrutar de tu palabra, Señor, de lo que tú nos das en esta noche. Te entregamos todo en tus manos, Señor, y te pido la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hace rato que venía con esto. El otro día Nancy habló un poquito sobre el servicio a Dios, ¿sí? sobre el dar, digo, más que nada, ¿no? Y yo quería hablar sobre el servicio, ¿sí? El servicio a Dios. Y dice la palabra que me hiciste, dice, con tus propias manos y tú me diste forma, ¿no? Y yo creo que en ese momento, formando con sus propias manos, yo creo que fue así, tal cual, literal, ¿sí? Dios formó a cada uno de una manera especial, con distintas cualidades, con distintos dones, ¿sí? Y fuimos todos formados con el mismo propósito, ¿sí? El mismo propósito es servir a Dios, ¿sí? Servir a Dios con nuestra vida, servir a Dios hasta el último aliento, ¿sí? Hasta el último que nos da el Señor. Dios formó a cada criatura, ¿sí? Cuando usted lee en Génesis, formó a cada criatura con distintas características, ¿sí? Con distintas cualidades. Pero al hombre lo hizo especial, al hombre lo hizo, a la corona de su creación lo hizo de una manera especial, le dio el razonamiento. Pero también no solamente le dio el razonamiento, sino que también nos dio cualidades diferentes a cada uno de nosotros, ¿sí? No todos tienen oído para tocar un instrumento. ¿Cuántos se han aprendido a tocar un instrumento de oído? Muy bien, Pablo, Laurita, se hacen los humildes, ¿sí? ¿Sí? Yanela también, muy bien. Ahí Tati, muy bien, muy bien. No es para todos, ¿no? Tocar un instrumento de oído. Después tenemos otros que son muy buenos haciendo deporte. Yo ya no, yo estoy oxidado, ¿sí? Hay muchas cualidades y muchas cosas que Dios puso en nuestra vida, no solamente dones, sino también cualidades, cosas que nos hacen destacar sobre los demás. Y cada una de esas cosas que Dios puso en nuestra vida, ¿sí? Es para hacer uso para su gloria, para honrar al Señor. En los deportes, en la escuela de música, donde vayan, ¿sí? Podamos honrar a Dios con nuestra vida, podemos servir a Dios con nuestra vida, ¿sí? Cada uno fuimos diseñados de una manera especial. Y qué bueno saber que el Señor se tomó el tiempo con cada uno para diseñarnos diferente. Miren que somos varios acá, todos tenemos historias muy diferentes. Si empezamos a investigar la historia de cada uno, está tremendo, ¿no? Una novela tremenda nos armamos acá, ¿no? Pero la bendición de saber que todos somos completamente diferentes, ¿sí? Desde ya de la huella digital de nuestras manos, ¿sí? Hasta nuestras vidas, hasta nuestro pasado, hasta nuestro presente, somos todos completamente diferentes, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dice que un arquitecto, antes de diseñar un edificio, primero averigua para qué va a servir, cuál va a ser la función del edificio, para después recién crearlo. Con más razón el Señor, ¿sí? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿En qué voy a usar a Emiliano? ¿Sí? Entonces, ¿qué propósito tiene Emiliano? ¿Para qué lo voy a usar? Entonces, lo ponemos de tal manera, sin con tales cualidades o con tales dones, para que pueda ser de bendición, para que pueda ser de edificación para otras personas, ¿sí? Y antes que Dios te hiciera, ¿sí? Ya decidió cuál era tu rol en la tierra. El salmista lo dice muy románticamente, dice, cuando era un embrión en el vientre de mi madre, ya veía tus ojos, ¿sí? O sea que ya desde el embrión, ya el Señor ya tenía un propósito para nuestras vidas. Y bueno, yo lo que quiero que podamos entender esto, porque a veces tenemos una autoestima muy baja, o tenemos un pensamiento sobre nuestra vida, yo no voy a servir para nada. O quizás yo tengo que estar todavía sentado en un banco sin hacer nada en la iglesia, ¿sí? A veces tenemos que orar más, ¿sí? Buscar el propósito de Dios. Preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde querés que vaya? ¿Qué es lo que querés que haga en la iglesia? ¿Qué es lo que querés que haga para ti? Porque de repente si uno ve y empieza a ver en qué me destaco, cuáles son mis cualidades. Y dentro de esas cualidades podés empezar a revisar cuáles son tus dones.
¿sí? De ahí podés empezar a ejercer tus dones dentro de la iglesia. En 2 Corintios 5:10 dice, porque somos hechura suya, dice, creadas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Sí? Entonces dice, Dios nos hizo especialmente, nos creó en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No que nos íbamos a salvar por las buenas obras, sino que las buenas obras fueron para que una vez que fuimos salvos, ¿sí? Empecemos a trabajar y pongamos manos a la obra. Miren, hay mucha necesidad en el mundo. Yo siempre vuelvo a eso, yo tendría que dedicarme a evangelizar. Pero hay muchas personas en el mundo que necesitan esos dones que Dios le ha dado a usted. ¿Sí? Porque muchas veces vamos a movernos en ambiente, o quizás no le pasa, hay muchas personas que se paran en la fila a pagar un impuesto, ¿sí? Y no va con la mejor cara, no va con la mejor sonrisa, ¿no? Va con el impuesto caro. ¿Sí? Pero la gente se da vuelta y empieza a contar sus problemas. ¿No le pasó? ¿Sí? ¿O soy el único loco que me pasa eso? Yo me paro en cualquier lado, me paro en la parada de un ómnibus y me empiezan a contar sus problemas. Los manda el Señor, ¿sí? Se los manda el Señor a ustedes para que ustedes puedan predicarle, puedan hablarle del Señor. Hay personas que son totalmente vergonzosas, por ahí te empiezan a hablar y te escondes, ¿no? No porque tengas vergüenza del Señor, pero por ahí tenés otras características, ¿sí? Que por ahí podés hablar, o con tu vida, o con tu testimonio, podés dar también el ejemplo. Pero lo importante de todo esto dice que somos hechos por Dios, creados por Cristo Jesús, ¿sí? Con el propósito de cuando lo conocimos a Él, ya tenemos un objetivo, ya tenemos un propósito. Dios no te creó sin un propósito. Dios no te llamó para que no hicieras nada. Dios te llamó porque sos alguien especial. ¿Sí? Dice la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ustedes están entre los obreros que decidieron seguir a Jesús. Entre las personas que decidieron tomar una decisión e inclusive están dispuestos a dar su vida. ¿O no? Amén. Amén. Bueno, Perico sí, muy bien. Amén. Pero la palabra dice que aquel que no está dispuesto a morir por la palabra, ¿sí? Estamos complicados. Nosotros muchas veces pensamos, es morir espiritualmente, es morir a nuestro yo, es morir a nuestro pasado. El Señor está hablando literal. Inclusive hay muchos hermanos, que cuando vemos los misioneros, están dispuestos a dejar su vida por predicar la palabra, por llegar a países donde saben que van jugados, donde saben que los van a perseguir, donde saben que van a sufrir, ¿sí? Inclusive a veces torturas antes de morir, pero saben que van a predicar la palabra. ¿Sí? Pero hay orgullo, están orgullosos de la palabra, están gozosos en su corazón porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Y si Dios te llamara a predicar la palabra a un país restringido, ¿sí? ¿Irías? Amén. Amén. Gloria a Dios, te mandamos a llegar. Lo importante es que podamos estar dispuestos en nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó, nos vio donde nadie nos veía quizás y vio algo en nuestro corazón para que lo pudiéramos servir. ¿Sí? Es importante saber que fuimos hechos y creados especialmente por Dios con un propósito. Dios, dice, deliberadamente te hizo y te formó para que sirvieras de cierta manera y que te destaques en distintos lugares. Dios no solo te formó antes que nacieses, sino que también planeó cada día de tu vida para formarte y procesarte. Todas las personas que se destacan acá en la Biblia tuvieron un proceso, ¿sí? Antes de empezar a servir a Dios. Moisés fue llamado y él decía, no puedo porque soy tartamudo, pero fue llevado a un monte, de ese monte se le dieron las instrucciones que tenía que seguir, porque tenía que estar 40 años en el desierto, pero previamente fue formado con el faraón, y uno diría, ¿qué tiene que ver que fue arrojado a un río, fue adoptado por el faraón? Bueno, en ese proceso que Dios tenía para él, en ese proceso donde iba a vivir con el hijo del faraón, él iba a aprender tácticas de guerra. En ese proceso iba a aprender sobre la ley. En ese proceso iba a aprender a leer. Iba a aprender muchas cosas que si se hubiera quedado con su madre no hubiera aprendido. ¿Sí? Dios cuando te forma y tiene un propósito para tu vida también, ¿sí? Cuando te creó, también te va a formar. También vas a pasar por un proceso para poder servir de la mejor manera al Señor. ¿Sí? Y Dios sabe todo. Dios pasa por cada uno de tus días, cada parte de tu proceso, cada
a veces hasta los momentos dolorosos, ¿sí? Son parte del proceso que Dios te está formando. Y uno dirá, ¿por qué si soy hijo de Dios tengo que padecer dolor? ¿No? ¿Por qué si soy hijo de Dios tengo que pasar por esta situación tan fea? ¿Sabes que yo no me puedo sentar a aconsejar a una persona que estuvo metido en drogas? Porque yo jamás estuve metido en drogas. Pero sí me puedo sentar con un borracho, sí me puedo sentar con un fumador, sí me puedo sentar con una persona que perdió a su padre y a su madre, ¿sí? Y a veces esos procesos que a mí me dolieron, ¿sí? Hoy me sirven para que yo me pueda sentar con él y decir, yo te entiendo, porque yo pasé por ese proceso, yo pasé por ese lugar. Cuando Dios te formó, ¿sí? Cuando Dios te trajo a este mundo, también estaba dispuesto y estaba preparando todo para que tú pasaras por este proceso. Que quizás hoy estás pasando, o quizás ya lo pasaste, pero Dios te sigue teniendo un propósito de que puedas servirlo a Él. Él no te daría habilidades, ni dones, ni una personalidad especial, ni experiencia, si no lo usaras para su gloria. ¿Sí? Cuando Él te da esos dones, son para usarlo para la gloria del Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado. ¿Sí? No para que mi nombre sea exaltado. ¿Sí? Porque yo soy simplemente, una vez el pastor, no me acuerdo dónde sale el nombre, el pastor, el primo de Laurita, ¿sí? Pablo, vino a predicar Pablo en este lugar y dijo, yo simplemente soy el codo como el codo de un caño, ¿sí? Que une dos caños, ¿sí? Y pasa la bendición por donde estoy yo, pero yo simplemente soy el codo, ¿sí? La bendición viene de arriba y va derecho a alguna persona, yo soy el que transmite el mensaje, ¿sí? No somos, somos especiales, ¿no? Porque Dios va a escoger a personas especiales, ¿no? Personas con las cuales ha trabajado. Pero a veces simplemente podamos entender, ¿no? Que la gloria es para Dios, ¿sí? Si el Señor nos hace destacar en algo, la gloria es para Dios. Y siempre que te acuerdes de darle la gloria para Dios, vas a salir bien parado, vas a salir victorioso, ¿sí? A veces nos suele pasar. Yo tuve una vez un problema grande que me dejaron ministrando, me dejaron dirigiendo un culto cuando ya hacía 2 meses que había empezado en una iglesia. Y como el pastor dijo, bueno, esto ya conoce algo, todo, ellos iban todos para dentro del río, me dijo que me dejaba a cargo de la iglesia. Y yo entré, pero fanfarrón, creído, ¿no? Yo voy a predicar una prédica, se van a caerse todo al piso, todo. Me dejaron con una hermana que cantaba, supuestamente me iba a acompañar, y la hermana aullaba, no cantaba, aullaba, ¿no? Y dije, ay Señor, ya me puse nervioso. Y cuando me tocó predicar, me olvidé de todo. Metí, hice cualquier cosa, ¿no? Y ese día salí completamente humillado. ¿Por qué? Porque pensé que la gloria era para mí, no le di la gloria para Dios, ¿sí? Entonces que podamos entender, Dios nos hizo con un propósito, el propósito de servirlo a Él, pero en el proceso que nos da, también tenemos que servir y darle la gloria a Él, y sobre todas las cosas, ¿sí? Que siempre en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en el liceo, donde vayamos, que el Señor sea exaltado, ¿sí? Si las cosas no van bien, la gloria es para el Señor, ¿sí? También vamos a poner de nosotros, pero lo que vamos a poner al lado de lo que Dios está dispuesto a darnos no es nada. Por eso siempre tenemos que ser sabios y exaltar al Señor, ¿sí? Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, ¿sí? Cuando un árbol dice que aquí en el Salmo 1 habla del hombre que no se sentó en silla de escarnecedores, ¿sí? Y el hombre que lee la palabra de Dios y se deleita en ella de día y de noche, dice, será plantado como un árbol junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, dice, y sus hojas no se marchitan, no todo lo que hace prosperará. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo para servir a Dios es igual que ese árbol, tiene frutos, ¿sí? Tiene frutos, es próspero en todo lo que hace, pero nada de lo que hace para él, ¿sí? Un árbol, un árbol de manzana, no se come las manzanas, sino las manzanas son para otros, ¿sí? Cuando un árbol es muy frondoso, la sombra es para poder también que otros se puedan alojar en esa sombra, o para que los pájaros puedan hacer nido en sus ramas, ¿sí? Todo lo que hacemos nosotros es para poder bendecir a otras personas. El servicio a Dios es para poder servir a otras personas. Y que podamos entender siempre, ¿no? La bendición que tenemos, ¿sí? De servir. Es algo que te llena el corazón. El servir a nosotros es algo que te llena el corazón. Un día, hablando de filosofía, hablábamos sobre servir, ¿no? Y otros nos miraban así como diciendo,
Por lo general en este mundo todos quieren ser servidos, ¿no? Todos quieren llegar a la cumbre, quieren llegar a tener un título de gerente para que todos estén bajo mis pies, para que todos me sirvan, ¿no? Ahora que soy gerente, van a ver quién soy yo, ¿no? Es diferente con los hijos de Dios. Podemos llegar porque el Señor nos va a poner en lugares en buenos puestos, ¿sí? Porque el Señor nos va a hacer destacar, pero no por nosotros, sino porque Él tiene algo especial para sus hijos, ¿sí? Pero en ese lugar, cuando lleguemos a un puesto, cuando llegues a un puesto de gerente, cuando llegues a un puesto preeminente, un puesto... Dios quiere que alguno se haga acá, se haga para presidente de la nación, ¿sí? Pero cuando estés en ese lugar, ¿sí? Que no te olvides que sos igual que todos los que están abajo tuyo. Por eso es importante, ¿sí? Que podamos servir siempre con humildad, como llenos del Espíritu Santo, buscando al Señor con todo nuestro corazón, pero siempre con la humildad de saber que es el Señor que está sobre nuestras vidas. En Hechos 20:35 dice: en todo esto les he enseñado que trabajando así se debe ayudar, dice, a los necesitados, y recordar la palabra del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Dice, ayudando a los necesitados, recordando la palabra del Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Dicen por ahí que es el versículo preferido de los boxeadores. ¿Sí? Es más bienaventurado dar que recibir. Chiste malo, pero bueno. Pero el Señor, y a veces uno le decimos: ¿en qué puedo servir yo al Señor? No tengo las cualidades suficientes, no tengo por ahí el instituto bíblico, no tengo, y empezamos con las excusas. Miren, cuando usted va, tenemos un joven en la iglesia que nos acompaña a los hogares de los abuelos. Él no hace nada, él canta lo que se acuerda y aplaude, es eso. Pero él pasa y saluda a todos los abuelos. En el primer lugar que vamos, son muchos abuelos, son como 30, 25, 30 abuelos. Y él pasa y saluda a todos, uno por uno, con un beso, y muchos de los abuelos lo abrazan, ¿sí? Y no lo largan más, ¿no? Y él se queda un rato atrás, porque nos hace recordar a su nieto, ¿sí? A sus hijos. Y usted dirá: ¿qué función va a cumplir si no canta, si no predica? Pero va a abrazar a los abuelos, ¿sí? Hay otra abuela que le da la mano, ¿sí? Y él se queda con la abuela así en la mano, ¿no? En carita alegre, siempre tiene buena onda, ¿sí? Pero esa es su función, esa es por lo que Dios los llamó a ir a los hogares. Ya se empiezan a mirar entre los jóvenes y dicen: ¿soy yo? No está acá, ¿sí? Lo están buscando, no está acá, ¿sí? Pero esa es su función. ¿Saben cuántos abuelos quieren recibir un abrazo? ¿Cuántos abuelos quieren recibir un beso? ¿Cuántos le dicen? Hay una abuela que siempre le dice lo mismo: qué lindos ojos que tenés. Y la otra vez que va le dice: qué lindos ojos que tenés. Claro, ¿sabes qué? Se olvida, pobre, ¿no? Pero ella está contenta. Y venía a visitar. ¿Cuándo nos venía a visitar de vuelta? El jueves que viene. Bueno, el jueves que viene. Y así es constante. Ese chico tiene la función de abrazar a los abuelos, ¿sí? De darle la mano a los abuelos. Y ellos se sienten bien. A veces ustedes cuando van a los hogares, bueno, acá levanta la mano que van a los hogares así. Ahí está, muy bien. Y algunos hermanos que mataron también van a los hogares. Es hermoso, ¿sí? A veces por ahí salimos, tenemos un mal día, ¿no? Pero cuando estamos con los abuelos y vemos a los abuelos ahí que se levantan y aplauden, como pueden, aplauden, porque hay algunos que no pueden mover las manos, pero aplauden o golpean la mesa así para aplaudir, ¿sí? Y cantan, se conocen todas las canciones. Entonces uno decir: ellos están más grandes que nosotros y adoran mejor que nosotros, porque a veces nosotros adoramos con pocas ganas, ¿no? Y ellos aplauden y están más contentos que nosotros cuando adoran al Señor. ¿Saben? Eso también es adorar a Dios. Abrazar a los abuelos, besar a los abuelos, ¿sí? Todas esas cosas también es servir a Dios. ¿Y qué podemos servir a Dios? Cuando prestamos nuestro oído para escuchar, ¿sí? Ojo, cuando hables. No, a veces hay que callarse la boca y prestar el oído para escuchar. No es fácil, es un ministerio eso también, ¿eh? Hay que saber callarse. Una persona decía: por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos, ¿sí? Hay tanta gente que necesita hablar, y a veces no son cristianos, a veces no son hermanos de la iglesia, a veces tenés que escuchar personas que recién conoces, ¿sí? Y aprender a escuchar, ¿sí? El Señor se sentaba con las personas y tenía un trato individual,
Saben que ninguna persona a la que venía a hablar con Jesús se iba sin una solución. Todos los que venían a Jesús se iban felices, se iban contentos, porque el Señor les había prestado de su tiempo. Aprenda a prestar de su tiempo, ¿sí? Usted dirá, pero mi tiempo es valioso, ¿sí? Pero tu tiempo es valioso porque te lo dio el Señor, ¿sí? Si el Señor quiere, se lleva tu tiempo, se terminó todo. Pero tu tiempo tiene que ser valioso porque está bien usado para el Señor. Sentarse a escuchar a alguien, sentarse a dar un buen consejo con la palabra. Nunca des un consejo con tu propio criterio, ¿sí? Porque te puede salir mal. Pero cuando viene de la palabra, seguramente el consejo va a ser sabio. Pídale al Señor, ¿sí? Señor, tengo que ir a hablar con una persona. ¿Qué tengo que decirle? Entonces el Señor lo va a guiar con su Espíritu Santo para poder dar el mejor consejo. ¿De qué otra manera podés servir? Mira, hay tantas maneras. No hace falta a veces que tengas un instituto bíblico encima para poder servir. Hay muchas maneras. Llevando alimento a alguien, ¿sí? Que no tiene, llevándole un abrigo, ¿sí? En una parte de la palabra el Señor dice, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar. Y los discípulos le dicen, ¿cuándo pasó eso? Entonces le dice, cuando lo haces por uno de estos pequeños, lo haces también por mí. Cuando hacemos algo por las personas que no conocen al Señor, lo estamos haciendo por el Señor, ¿sí? Estamos sirviendo al Señor. Podemos aconsejar, podemos dar un buen abrazo, podemos dar nuestro tiempo para acompañar. Hay momentos que no hay nada que decir, ¿sí? Hay momentos que hay que estar. ¿Usted me entiende? ¿Sí? Ayer tuvimos un día así. Hay momentos que tenés que estar con la persona. Y no hay palabra que le puedas decir porque hay dolor, ¿sí? Porque se pierde un ser querido y a veces Dios te dice, cállate la boca, ¿sí? Abrazar, está con la persona. Y eso es lo que la gente está necesitando. Y vos podés servir de esa manera también. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino que vino para servir, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno piensa, dice que había pasado una historia, una mamá vino a pedirle a Jesús, pues Señor, cuando estés en el reino, cuando llegues a tu tiempo, que mis dos hijos te voy a pedir que uno esté a tu derecha y otro que esté a tu izquierda, ¿no? Porque la mamá quería acomodar a sus hijos. Y el Señor le dijo, los primeros van a ser los postreros y los postreros van a ser los primeros. Y el Señor le dijo, yo he venido a servir. Dice, no he venido para que me sirvan. Le pegó a la mamá en la pera, ¿no? Y qué importante poder entender que si el Hijo de Dios, siendo Jesús, siendo Dios, vino a servir, ¿cómo más nosotros tenemos que servir? ¿Y cómo te llena el corazón? Hermano, no hay otra... Hablando de la otra vez estaba Maxi, la otra vez que hablamos con una muchacha en el liceo, y nos decía, hacían preguntas en filosofía, y una preguntaron, ¿para qué nací? ¿Con qué propósito nací? Y yo le digo, mira, yo entendí que el propósito por el cual nací cuando empecé a servir a los demás, ¿no? Mire que es un don, el servir es un don, ¿sí? El don de servicio. Hay personas que lo hacen, le fluye, ¿no? Sale naturalmente. Y la verdad que te llena el corazón, porque vos no andás mostrando lo que vos andás haciendo. El que sirve anda medio como un espía, anda escondido, sirviendo y ayudando a los demás, ¿sí? Porque sabe que el que lo va a felicitar y el que lo va a recompensar es el Señor, el que ve su servicio, ¿sí? Y es algo que nos tiene que fluir naturalmente, más allá que no sea tu don, ¿sí? Más allá que tengas otros dones, ¿sí? Todos los dones que vos tenés son para el servicio del Señor y para servir a los hermanos, ¿sí? Entre nosotros tenemos que ver cómo nos podemos edificar los unos a los otros con nuestros dones. No es para que me lo guarde para mí, ¿sí? O para que yo me destaque arriba del púlpito. Es para ver cómo te puedo bendecir, ¿sí? Con mi don, con el que me dio Dios, ¿cómo te puedo bendecir? ¿Qué puedo hacer por tu vida para que vos puedas estar mejor? Y vos por tu parte vas a pensar, ¿qué puedo hacer yo por la vida de mi otro hermano? Lo veo medio triste. Entonces, ¿cómo puedo usar mi don? ¿Qué es lo que, Señor, qué querés que pueda hacer por él? ¿Qué manera me puedo acercar? Es importante entender esto, ¿no? Cómo podemos usar nuestros dones para bendecir la vida de los demás. Hay algo importante en todo esto. A veces vos vas a decir, hay personas que usan sus dones y nunca te vas a enterar.
¿sí? Personas que se destacan en lo suyo, pero vos nunca te vas a enterar porque no están acá arriba del púlpito, ¿sí? Hay personas que lavan las cosas, que preparan el pan con dulce de leche, le preparan la leche a los chicos, y nunca ni los chicos le van a agradecer por eso, ¿sí? Pero lo están haciendo para el Señor. Hay personas que vienen y sacan todas las telas de araña y limpian todas las sillas donde ustedes están para que ustedes estén cómodos. Y limpian los inodoros para que cuando usted vaya y cuando use el baño, lo vea limpito, que pueda sentirse lindo, cómodo como su casa, ¿sí? Y nadie le va a decir quién fue que limpió esos baños, ¿sí? Pero sin embargo su servicio, ¿sí? lo ve el Señor. En Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, dice, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. Y cómo, dice, han demostrado, dice, su amor por el servicio a otros creyentes, como todavía lo hacen, ¿no? Qué importante, ¿no? Que Dios ve tu servicio. Que cuando vos trabajás, no es para destacarte delante de los hermanos, sino porque quiero agradar a Dios. Y si Dios fue, si Jesús es el Hijo de Dios y vino a servir, ¿sí? Él también tiene su recompensa, tuvo su recompensa. Ahora vamos a ver ahí en Filipenses. Quiero destacar 3 puntos. Filipenses, tanto papeles. Filipenses 2, del 6 al 10. Y es algo que leemos muy seguido, pero es importante que podamos destacar unos puntos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahora fíjese esto, Jesús, ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, ¿sí? Para poder servir a los demás, tenés que despojarte de tus propios intereses, ¿sí? Porque si vos vas para buscar la intención de ser reconocido, no vas a servir bien, porque vos vas a ver qué beneficio puedes sacar para vos. Pero si vos te despojás de tus propios intereses, ¿sí? Vas a servir con un corazón sincero, ¿sí? Yo no voy porque voy a ser destacado, o no voy a hacer esto, lo hago porque quiero servir al Señor, porque quiero que cuando yo trabaje, quiero sacar una sonrisa al Señor, ¿sí? Quiero que el Señor esté contento conmigo, ¿sí? Ese es el propósito, que el Señor esté contento con nosotros, despojarnos de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Voy a trabajar en la iglesia, ese trabajo que voy a hacer, ¿lo voy a hacer por plata? No, lo vamos a hacer por plata, no lo vamos a hacer para resaltar, lo vamos a hacer para que el Señor diga, qué buen siervo, ¿no? Sobre poco fuiste bien, ¿no? Porque a veces son trabajos pequeños, a veces son cosas pequeñas, ¿sí? Pero después el Señor nos va a exaltar, ¿sí? El Señor dijo, Jesús se despojó de todo, ¿sí? Se despojó de sí mismo, ¿sí? Para tomar forma de siervo. Ese es el segundo, tomar forma de siervo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo para que lo exaltasen, para que estar bien, tomó forma de siervo, ¿sí? Y a veces decir la palabra siervo, ¿sí? es mal visto. En Argentina hay algunas personas, venían a veces algunas personas de negocio, me decían, a la tarde mando a la sierva que vaya a buscar tal cosa. Yo dije, me va a mandar algún animalito, ¿no? Y venía la pobre chica ahí con el delantalcito, todo, dije, ¿qué? Pero yo no entendía en ese momento. Pero ahora entendí que ser siervo de Dios, servir para el Señor, trabajar para el Señor, es bueno. Y es mucho mejor, y es mucho más digno que cualquier otro trabajo, ¿sí? Porque uno no sabe las cosas que Dios puede llegar a hacer a través de su vida cuando usted tiene un corazón humilde, un corazón sencillo y pone en las manos de Dios. No sabe qué lejos puede llegar usted si Dios lo quiere utilizar, ¿sí? Quizás no tenga ese puesto de presidente, de gerente o de, no sé, un puesto algo que te imaginas todavía, será un puesto más grande todavía si te entregas en las manos del Señor, ¿sí? Dice, si tomó, Jesús se humilló, tomó forma de siervo, ¿sí? Segundo punto es ese, tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Débil, nació como un niño, ¿sí? En un pesebre, ahí donde era tan sensible, donde lo podían haber, sufrió persecución desde muy pequeño,
pero sin embargo estuvo dispuesto a despojarse de todo para tomar forma de siervo. Se humilló a sí mismo, ¿sí? Importante. Se humilló a sí mismo, no resaltó, no vino a decir que era Dios. Miren, recién cuando comenzó su ministerio, ahí dijo quién era. Pero mientras tanto, fue una persona normal como usted y como yo. Se humilló a sí mismo, fue una persona sencilla, fue una persona humilde. Y qué bueno que podamos tener siempre ese corazón. Por más que Dios te exalte, que te va a exaltar, Dios te va a poner en lugares altos, ¿sí? En primera de Pedro, otra vez compartíamos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el momento Dios los exalte. Y humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios a veces a algunos les cuesta, ¿sí? Porque nos gusta la fama, nos gusta el poder, nos gusta salir primero, ¿sí? Pero cuando la palabra dice, tenés que humillarte, tenés que reconocer de quién es el poder, tenés que reconocer de dónde viene todo lo que tenés. Y cuando emprendemos eso, cuando sea un momento, cuando sea el momento oportuno, cuando sea el momento que el Señor desea, vas a ser exaltado. Vas a ser exaltado porque sos una persona obediente. Vas a ser exaltado porque sos una persona llena del Espíritu Santo. Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo para que después fuera exaltado. Porque la palabra dice que, por lo cual también dice Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Sí? El Señor te va a exaltar también. Si tú tenés un corazón sencillo, tenés un corazón de siervo, ¿sí? Tenés un corazón dispuesto a servir a los demás, cuando llegue el momento y cuando Dios lo desee y cuando Dios lo diga, también vas a ser exaltado. Pero es para la gloria de Dios. Hermano, resumen, sirva con todo su corazón, ¿sí? Usted está trabajando para el Rey de Reyes, está trabajando para el mejor de los jefes, ¿sí? Nunca le va a faltar nada, Dios siempre va a estar cuidándolo. Desde el principio de la creación ya el Señor había pensado en usted y ya tenía preparado cosas maravillosas para su vida, pero sírvalo con todo su corazón, ¿sí? Con lo que tiene en su mano puede servir a Dios, ¿sí? No hay excusa. A veces yo quiero que no nos dediquemos a calentar los bancos, que vengamos a la iglesia y podamos servir a Dios en todo lugar donde vayamos,